Voy a escribir. Gabriel, Ivana Sherman te está diciendo. Te quiero, Gaby. Ya está con nosotros Fernando Rosso, escritor, periodista y demás. ¿Sos dirigente de izquierda o no? Sí, claro. Dirigente, qué sé yo, soy militante. Sí, es medio como una cosa rara, ¿no? El dirigente. Qué sé yo, demasiado título. Pero ¿Cómo bueno, andás? Ponele, bien. Gracias por la invitación. No hay por qué. Lo primero, hablábamos al principio del programa de esta historia de lo que pasó en Nueva York, elección en los Estados Unidos. Yo decía, medio provocativamente, esto es una especie de interpelación a diferentes sectores en Argentina, sobre todo el peronismo, de que esto no es para tibios, digamos. El tipo dijo, bueno, yo quiero transporte gratis, guardería y que lo paguen los ricos. ¿Qué ves ahí? Veo en parte lo que vos decías. Le agregaría un elemento muy importante que los escuché, no venía escuchándolo antes, que es el movimiento pro-Palestina que hubo en Estados Unidos, muy fuerte, y que Mandani tomó esas banderas, digamos. Y veo también que tiene, bueno, coincido con eso, ¿no? Que es no necesariamente el ascenso de las derechas plantea como un manual copiarle la forma o copiarle el contenido o tomar aspectos correctos de su agenda, sino ponerle una agenda distinta. Ahora, te escuchaba también que planteabas que interpelaba a la izquierda, y ahí, digamos, si no debería hacerse un poco más procapitalista. Y yo creo que a Mandani lo votan por los aspectos que son anticapitalistas o antiempresarios, digamos, ¿no? Bueno, no lo mismo porque anticapitalista que antiempresario. Bueno, es una discusión muy fina, porque no sé si el votante dice, ay no, digamos, está contra los empresarios, pero es más procapitalista y este es un poco anti. Sí. El espíritu es sacarle a los que más tienen y darle a los que menos tienen, ¿no? No lo votaron en lo que se modera, sino por lo que se radicalizó. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, yo tampoco quiero festejarlo anticipadamente, porque tuvimos experiencias, por ejemplo la de Syriza en Grecia, que entró con un programa ultra radical, y la Troika, que era el Fondo Monetario, el Banco Europeo, etcétera, lo domesticaron y Grecia terminó en un desastre. Podemos Entonces, en España también fue un fracaso. Bueno, si él quisiera, inclusive esas demandas, que es verdad, lo que plantea, son demandas de una socialdemocracia moderada, digamos, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo un poco radicalizado para el otro lado. Las quisiera hacer efectivas y que eso no quede en una campaña electoral. Yo creo que se tiene que radicalizar mucho más. Por ejemplo, reformar el Partido Demócrata es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el candidato que salió segundo era un reaccionario total dentro del Partido Demócrata. Claro, Cuomo, al que le apostaban todos, sí. Fue por afuera. Sí, Trump lo apoyó, de hecho. Trump lo apoyó, en vez de apoyar a su propio partido, apoyó a los demócratas en contra de este muñeco. Y uno de los grandes fracasados es el establishment demócrata, ¿no? Pero bueno, yo creo que va un poco por ahí, digamos. A mí me interesa más el movimiento, inclusive el movimiento que se armó alrededor de la campaña. ¿Por qué? ¿Qué viste ahí? Y leí un artículo muy interesante, no me acuerdo en qué diario en este momento, de todos los que ahí leímos estos días, pero en el que hablaban de que le dio una salida a esa juventud, no tan joven, pero joven, que salió traumada de la pandemia, todo lo que te dicen que acá son la base del mileísmo, para encontrarse, para hacer campaña, para... Los timbreos jugaron un rol importante. Hizo una campaña. Era macrista el tipo al final. Bueno, algo así. Era María Eugenia Vidal. Era así. Sí, pero esos eran más artificiales, claro, más artificiales, digamos. Acá en este caso parecían más reales. Salió a la calle, digamos. Sí, encontrarse y hacer política pública y hacer política en la calle, hablar con la gente, además de una campaña en redes que la hizo muy bien, etcétera. Me interesó mucho más eso. Y no solamente que ganó entre los jóvenes o la base demócrata, sino también entre los trabajadores, los famosos trabajadores a la intemperie, que solo estaban a disposición de la derecha, según toda la teoría política o la sociología mundial, en el último tiempo, los trabajadores, el cinturón del óxido, olvidados, bueno, votaron a un tipo distinto, parcialmente distinto o distinto a todo eso. Ahora, Fernando, estamos charlando con Fernando Rosso, para el que no nos está viendo en YouTube y está escuchando por la aplicación. ¿Cómo? Porque hay de nuevo una discusión sobre el tema sindical ahora. Aparece, bueno, hay algunos sectores que dicen, che, yo no me siento representado. De hecho, el otro día yo hablaba con un empresario y me decía, mirá,
Yo tengo operarios que están viendo la crisis de la fábrica en la máquina y no solo votan a Milei, sino tampoco sienten que están representados por el sindicalismo. Y a mí me parece que el movimiento sindical es un actor central en esta historia. ¿Eso cómo se resuelve con sectores que no se sientan representados? Sí, es importante esto que planteas, porque en general estamos mirando al precariado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, al Rappi. Claro, al Rappi. El lamentablemente estigmatizado supuestamente votante de Milei, sí, por solo ser de trabajador de ese sector. Y sin embargo, yo hablaba con gente de fábricas de aguas gaseosas, para decirte. Sí. Y en el voto pragmático ahí, de un sector, no de todos, te decía, mira, acá los representantes que dicen defendernos a nosotros y que están en la coalición del peronismo no nos defienden nada y nosotros estamos peor. Y yo tengo que salir de laburar acá y hacer Uber. Obrero de fábrica, que a mí ya me había impactado cuando lo vi en la UTA. No sé si se acuerdan cuando fue el paro de la UTA, sí, que uno pensaba, esos trabajadores se rompen todo, pero bueno, salarialmente, tranquilo. Bueno, gente que se baja un bondi y va a manejar un auto, locura, en la Argentina. Y decía, y sin embargo, de este lado, del lado de los buenos están estos tipos que a mí me están jodiendo o no me están defendiendo como me deberían defender. Entonces yo creo que ahí, efectivamente, lo escuchaba Emilio Pérsico para hablar con nombre y apellido, decir que era una minoría de los trabajadores los formalizados y que por qué vamos a preocuparnos por una minoría. Los datos estaban mal, porque hablaba solamente de un 25%, es un poco más. Pero además, ¿cuál es la lógica de que sacándole derechos al trabajador formal, el informal va a estar mejor? Ninguna son un poco el parámetro también para el informal. Después. También, sí, pero ninguna experiencia de reforma laboral dio más laburo. En ningún lado, digamos, en la Argentina, el momento más contrarreformista, para decirlo, digamos, como corresponde, fue en los años 90, terminó con 25% de desocupación. Sí. Entonces me parece que veo posibilidades de qué hacer, no sé, no quiero decir qué hacer, pero qué es lo que puede llegar a pasar. Y muy probablemente haya rebeliones antiburocráticas contra esta CGT que bajó el volumen, bajó el perfil, votó a 3 desconocidos en la central, claro, que básicamente es un mensaje de decir, che, queremos negociar, porque si no te pongo un peso pesado. Te pongo a alguien del ESMATA, te pongo a alguien fuerte, digo, acá no va a pasar la reforma laboral. ¿Por qué? Y acá vamos al fondo para mí del 26. Porque para mí no se lo votó para este tipo de cosas. Digamos, ¿no? Yo veo que la intención del voto, tanto en 2023 como ahora, es rechazar a otra cosa, es mucho más débil la adhesión, digamos, y no lo votó para que haga más Garrahan en el sentido de recorte. Y bueno, pero insisto, lo mismo. Milei, pues el voto valida rumbos. Seguro, hasta que no te lo valida más. Por ejemplo, a Macri en 2017 le validó el rumbo, dijo reformismo permanente, reforma laboral, fiscal y jubilatoria. Y un mes después tuvo la famosa 14 toneladas y después el año que viene perdió por paliza. El año siguiente, en las PASO por paliza y después remontó un poco. Este año quizás pasa eso. O sea, no eso que estás describiendo, sino quizás esas leyes efectivamente pasan. No piedras, no nada, pasan. Probablemente, sí, ya de hecho las jubilaciones se han licuado. Sí. O sea que una parte en ese sentido han avanzado. No sé si el conjunto de los trabajadores y trabajadoras formalizados se va a permitir que realmente en la relación de fuerza dentro de la fábrica esto suceda, digamos, a pesar de que se avanzó mucho, ¿no? Siempre es muy difícil ahí cómo medir. Digamos, yo estoy en contra de mucha de la gente que dice ya hay una reforma laboral de hecho, ya está. No está. Hay derechos en la Argentina y se viven dentro de las fábricas o empresas, etc. Aunque efectivamente avanzaron un montón. Entonces yo creo que con este sindicalismo, con esta cúpula sindical, no con el sistema sindical, va a traer más conflicto, creo yo. Creo que va a traer más conflicto. Y me parece que la conclusión del mismo gobierno y de todo, bueno, en esto vamos a coincidir, y de todo el arco político, comunicacional, digamos, de que ahora es la hora de Danilo Astori. Sí, está de moda. ¿No? Esa boludez está de moda. Yo me traje el mate, ¿viste? Porque para está de moda, ¿viste? Claro, un poco lo uruguayo. Sí. No, porque es decir, girar hacia la derecha, que es la figura de Astori es muy interesante, porque Uruguay desde acá se ve qué lindo que es, ¿no? Sí. Astori fue el que tradujo el neoliberalismo dentro del Frente Amplio, el que convenció a Tabaré, en cierta medida Mujica también, de las bondades del neoliberalismo, y
producto del universo de ideas de Astori, que armó todo ese, que fue el autor intelectual de este giro, de esta adaptación del Frente Amplio al neoliberalismo, hoy existe una especie de FJP en Uruguay. Es un sistema mixto. Hasta determinada guita, es muy poco que ganás, estás en el sistema de reparto. Después te pasan directamente a un sistema de AFJP. Hay zonas francas, hecha por una reforma del año 96, tipo RIGI, y por eso se van en parte los empresarios de acá para allá, ¿no? Hay zonas francas que no pagan nada de impuesto, que no capturan nada de renta, que tienen muy informales a los trabajadores, y hay una desigualdad importante, por más de que la pobreza esté en el 8%, bueno, es un país más chico. Entonces me parece que a veces se repiten cosas y acá se miran. ¿Cómo encontrás? ¿Por qué siempre pasa eso, que es lo que yo decía en la editorial? ¿Por qué siempre cuando hay una derrota de un partido popular, hay un sector dentro de esa misma fuerza? Porque, a ver, la discusión de derechizarse o no derechizarse parte del mismo peronismo. O sea, vos tenés dirigentes del mismo peronismo que están diciendo, che, hay que correrse a la derecha. Porque cada vez que hay un resultado que además, el otro día Semán decía, ninguna lectura puede ser absoluta si no vota el 25% de la gente y uno saca el 35%. O sea, no es que vos tenés el 50 y pico de Cristina, o sea, tenés acotado. ¿Por qué pasa eso? De bueno, si nos derechizamos, capaz nos quieren más. Mira, hay tantas hipótesis, ¿no? Pero yo creo porque es más fácil. Porque hacer lo contrario es más difícil, digamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a enfrentar a las multinacionales, o sea, vamos a enfrentar a las empresas y es más difícil. Y aparte hay cierto, y que esto me perdonen, hay cierto privilegio de casta también, ¿no? De mirar la cuestión de cómo yo puedo aguantar, y cómo yo puedo aguantarme un ajuste más. Porque lo que estamos hablando ahora es un ajuste más. Otro más se necesita para que vengan. ¿Qué necesitan las inversiones para que vengan? Una esclavitud. Declaremos la esclavitud, listo, y a ver si invierten. Y no sé si van a invertir, van a decir, no, deberían morir algunos, digamos, ¿no? Porque, entonces me parece que en parte es por facilismo, en parte es por privilegio, porque la situación salarial, la situación jubilatoria, de jubilados y jubiladas, la situación de la salud o del sistema educativo ya no dan para un ajuste. No da más, digamos, la situación. Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, que es mirar un poco desde muy arriba la realidad de la Argentina. Uh-huh. Yo siempre discuto y le mando un beso a Miriam Bregman, que cuando viene acá, Ivana dice que cada vez que viene Ivana viene alguien de la izquierda. Por lo menos viene 3 veces, 2 vino... Bueno, está bien. Nada, es un dato, no estoy haciendo ni siquiera una interpretación. Está muy bien. Es apenas un dato. Estuvo entre las ganadoras de la elección. Sí. Miriam salió tercera en la ciudad. Bueno, a cuento de eso viene esta pregunta, que es la misma discusión que tengo con ella siempre. ¿Cómo puede ser que partidos que tienen similitudes en la idea general, quizás no en los mismos métodos de llevarlo, no pueden articular algo que genere algo que en el mundo pasa como una especie de cordón sanitario? ¿Cuál es el problema que tiene la izquierda con el peronismo? ¿Cuál es el problema que el peronismo tiene con la izquierda? El peronismo, de hecho, ha tenido más problemas con la izquierda que con la derecha en la historia, pero ese es otro capítulo. ¿Por qué no se puede acordar algo así acá? El peronismo en esta campaña tuvo unos cuantos problemas con la izquierda. Hizo más campaña contra la izquierda que contra la derecha. Pues la especificidad de esta campaña, ¿no? Mirá, el tema es que hay cuestiones programáticas que nos separan de esto, porque el peronismo, ¿por qué no existe un mandato? Digamos, no sé, yo estoy en contra de esa comparación de que se puede traducir dos tradiciones políticas distintas, dos sistemas políticos distintos, pero en realidad los mandani de acá están mirando al establishment peronista y no al... ¿Qué son quienes los mandani de acá? Qué sé yo, vos podés decir, como se hablaba de un Grabois. Grabois dijo, Massa, mi amigo, me hizo la campaña, o sea, al final termina ahí. Digamos, ¿no? Si rompiese y plantease otra cosa, se abriría otra discusión. No sé si, no estoy hablando de unidad ni nada, sino digo que de su lógica política. Sí. Ahora, eso implica que programáticamente te digan, bueno, mira, a lo sumo vamos a hacer control de daños de lo que haga Milei. Y por otro lado, si vos decís, bueno, vamos a juntarnos todos con el solo objetivo de frenar a Milei, tampoco es eficaz. Bueno, no es ¿Cuál es el objetivo ahora? Por ejemplo, en la última elección, ¿cuál es el objetivo? Plantear un programa opuesto al de Milei.
Si querés, en el espíritu más Mandani que todo el resto de las coaliciones políticas en la Argentina. Por eso te digo que en la Argentina es muy difícil que surja así, porque aparte hay una izquierda que va a estar ahí planteando su digamos, que existe acá, que existe en Jujuy, que existe en Mendoza, que existe en la provincia de Buenos Aires. Yo te digo algo, para mí Mandani es mucho más parecido a la izquierda que al peronismo. Bueno, en términos relativos... En términos relativos sí, pero quiero decir, desde la propuesta. Claro, bueno, por eso, pero... Lo que pasa es que Mandani no es comunista ni capitalista, ni anticapitalista. No es una cuestión, eso no es una cuestión de personas o de... No, para nada, de personas ni nada, sino de programas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hace con la deuda? Otro punto que Mandani no tiene ese problema, ¿no? Digamos, para el problema del presupuesto, los impuestos y todo lo demás. En la Argentina el primer problema es la deuda. La deuda. ¿Qué hacemos con la deuda? Bueno, la izquierda dice no hay que pagar la deuda. Sí. Es difícil, todo. A Mandani también le decían que era difícil todo lo que está diciendo en el seno de Estados Unidos. Claro. ¿No? Pero no hay que pagar la deuda. Algunos sectores dicen, bueno, no, ahora se empieza a decir, no, capaz que la que se dio por arriba, la que se le concedió a la Argentina por arriba de la cuota, se puede cuestionar. O sea, del peronismo. Eso es el peronismo. O sea que toda la otra de Macri vale. Digamos, la deuda es odiosa en general. Obviamente que esto necesita una movilización, no una marcha, sino una movilización, una deliberación nacional, una resistencia mucho más profunda de lo que se plantea hasta ahora. Cuestión que no la veo ni de cerca en el peronismo. No, ¿sabes por qué te lo planteo? Estamos charlando con Fernando Rosso. Porque cuando vos haces una suma matemática de los votos en un esquema donde el gobierno alcanza 40% y el peronismo tiene 35% y la izquierda tiene 9%. O sea, cuando haces la suma matemática, decís, esto pasa porque hay una ruptura entre... O sea, esa alianza que se da en la derecha no se da entre los partidos del centro izquierda o de la izquierda o del peronismo. No, igual la alianza que se da en la derecha es Milei desde el sector de la derecha radical. Sí. Morfándose al PRO, devorándose al PRO. Sí. Digamos, no eso. Macri dice, voy a aliarme porque se me fueron todos ya, ¿no? Sí. O sea, porque ya todos, mis votantes, mis candidatos, mis diputados, qué sé yo. Y por otro lado, esa suma matemática, lo que hay que pensar para mí ahí es por qué vos, si sos una mayoría nacional, por qué estás reducido a eso, y si es por culpa del 9% de la izquierda, es por culpa del último gobierno. No, eso es un problema del peronismo, está claro. Bueno, ¿viste? Entonces, eso está claro. Porque yo tuve discusiones de ese tipo, mirá, en la primera vuelta, con los votos de la izquierda capaz que gana. O sea que nosotros tenemos que dejar de existir para que a vos te vaya bien. Y además es algo que no le reclamaban, por ejemplo, a Schiaretti, que es literalmente peronista. Nadie le decía, no te presentes a elecciones porque con ese 5%... Bueno, está bien, pero esas son las complejidades de un peronismo que es históricamente flexible. Bueno, que sea flexible, está todo bien. Yo no hablo tampoco de ser inflexible, sino que hablo de otros caminos de unidad. Por ejemplo, la CGT. Sí. ¿Por quién está dirigida en el conjunto? Por referentes peronistas. ¿Y por qué no vamos a la calle? Resistimos con un paro, con dos, con tres, con una marcha, con el plan de lucha que se les ocurra, resistimos, le ponemos un límite a este gobierno y después vemos cómo se traduce eso políticamente. ¿Qué te parece los nuevos dirigentes después de la elección? Me parece que eligieron gente, no los conozco, no los conoce nadie, pero eligieron gente para dar una señal de que están dispuestos a discutir. De dialoguismo. O sea que mataron al viejo bandorismo. El viejo bandorismo de Bandor, de los años 60, era golpear y negociamos. Entonces cuando golpeo, dejo una cosa medio desestabilizada, después voy a negociar. Esto dicen, no, negocio y capitulo en la mesa, porque si no pones fuerza, ¿qué vas a negociar, digamos, no? Entonces, y ya lo hicieron. Aparte en los años 90, que eso me quedó de entre cuatro paredes, que vos dijiste, el peronismo y su historia le impide estar cerca del mercado. Tuvo 10 años muy cerca del mercado, que son los años 90, me refería a la construcción inicial, digamos. Pero lo hizo. Bueno, sí. Que en parte eso le permitió la sobrevivencia, ahora de otros movimientos históricos. Ahora, yo creo que acá en esta mesa estamos todos de acuerdo en las bondades del sindicalismo y del actor gremial en la sociedad, pero ¿no te parece que fue perdiendo un poco de fuerza o que se fue deslegitimando, digamos, el gremialismo como actor dentro de la sociedad? Como que la gente se fue como alejando o rechazando, y si es así, ¿por qué? Sí, creo que sí. Creo que en parte porque hubo un debilitamiento de los trabajadores formales, digamos, ¿no? O sea, hay mucha más gente fuera del sistema, básicamente. Ellos mismos perdieron afiliados, desde ese punto de vista. Dentro de los propios trabajadores también, porque hay una verdad de dirigentes ricos y trabajadores pobres, digamos, ¿no? Hubo una estrategia muy discutida en los años 90, como balance después, que fue, mirá,
está bien, se pasó la flexibilización laboral, pasaron muchas contrarreformas, pero nosotros logramos mantener las organizaciones. Eso se discute hasta en los quienes estudian el mundo del trabajo. El sindicalismo fue inteligente porque logró mantener las organizaciones que después lograron cosas en el año 2005, 2006, luchando, recuperación salarial, etc. Y yo creo que ahí si el sindicalismo no está para defender a sus afiliados de este tipo de reformas, va a seguir perdiendo prestigio. El punto es si ese prestigio se pierde para que la gente se vuelva escéptica, me quiero desafiliar y que se pierda ese entramado que en última instancia es una expresión histórica de resistencia del propio movimiento obrero, de conquistas, o un nuevo sindicalismo. En los años 2013-2014 vimos surgir el sindicalismo de base en la zona norte, en Kraft, en Lear, en esas fábricas, y yo creo que podemos ir hacia ahí, digamos. O en todo caso, lo digo porque puede pasar y lo digo para que pase, ¿no? Que creo que una forma de que recupere prestigio ante la sociedad es haciendo otro tipo de sindicalismo que sea verdaderamente democrático, que discuta dentro de las empresas, que no decida todo por arriba, que no esté dispuesto a transar inmediatamente por el resultado de una elección. Y después hay que pensar también cómo se organiza todo el otro sector, para el cual la CGT también tiene una responsabilidad. Porque sos solo de los formales y de los convencionados el representante, digamos, o también implica que tus propios trabajadores, ese ejército de reserva que científicamente no es así, pero esa gente que presiona sobre tu mercado laboral, no tiene que ser cuidada también, ¿no? Como los jubilados, las jubiladas, etc. Claro. Te voy a hacer otra pregunta que, perdón, un poco lo he descolgado, pero es que la fui como formulando mientras te escuchaba. Entonces voy a retomar algo que decías hace un ratito respecto del desconocimiento del pago de la deuda, ¿no? Viste que ahora como que se está dando en el peronismo la discusión de si se tiene que amigar o no con los mercados, cuál es la idea de mercados que tiene el peronismo, qué es lo que tiene que hacer si vuelve a asumir el poder y demás. Ahora, desde la izquierda, ¿cómo se entiende un actor que claramente es importante, pues forma parte del ecosistema, como son los mercados financieros, y si los usas a tu favor pueden hacer crecer la economía? Con una izquierda que dice, bueno, nosotros si asumiéramos hoy el gobierno desconoceríamos la deuda, con todos los quilombos que eso puede traer, que se suba el riesgo país, el dólar se va a la mierda, la Argentina queda excluida de todo, digamos. ¿Cómo hacer para nuclear ambas cosas, digamos, algo que en la economía te sirve para crecer, como es el mercado, con esta idea radicalizada? Si mañana la izquierda asume. Sí. Lo que pasa es que... complejo, pero... No, lo que pasa es que veo muy difícil que se dé de esa manera, ¿no? De repente Miriam Bremer, la presidenta, dice, conozco la deuda y se va al país a la mierda. No, pero vos lo planteas como propuesta. No, digo. Claro, yo creo que hay que generar un movimiento nacional, digamos, en este sentido, que incluya movimientos sociales, sindicatos, todos los actores organizados para plantear la necesidad, e inclusive internacional, que existe, digamos, una coordinación internacional. Eric Toussaint en Francia la coordina para decir, bueno, es necesario el desconocimiento soberano de la deuda, ¿no? Y que se plantee en determinadas condiciones. Junto con que no es una demanda sola, porque una demanda sola destartala todo, digamos, junto con un problema programático que es qué hacer con los bancos, con el sistema bancario en general. ¿Qué hacer con el comercio exterior? Digamos, ¿no? Hay 5 o 6 cerealeras que tienen un monopolio privado del comercio exterior en la Argentina. En un fin de semana se hicieron de 1.500 millones de dólares. También es difícil, pero también es difícil. O sea, ¿quién descalabra? ¿El que se lleva 1.500 millones de dólares o el que dice, che, ¿por qué no recuperamos el comercio exterior para el desarrollo, para tener recursos para el desarrollo nacional? Estamos charlando con Fernando Rosso. Ahora te vamos a hacer el famoso juego de la democracia, pero antes de someterte a esa situación traumática, voy a leer algunos mensajes. Ay, me había olvidado de eso, boludo. Bueno, no lo pensaste, ¿viste? Es lo más difícil de esto. Espero que confío en que no lo vas a competir. Que no mientan, dice Damián. Cuando Grabois no estaba aliado al peronismo, tampoco la izquierda hacía una alianza con él. Son sectarios. No, no me acuerdo cuando no estaba aliado al peronismo. Bueno, supongo que se refiere a la elección del 23, antes de la elección del 23. No me acuerdo cuándo, qué propuesta tenía, pero... No me preguntes a mí. Yo con Massa, no, pero respondo a él. Yo con Massa no me junto para juntarse 10 minutos después. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ustedes también contrastaron mucho con Grabois. El peronismo hizo una campaña contra la izquierda y ustedes contra Grabois. Sí, un poco de contragolpe y un poco
por la función política, pues no le voy a esquivar, un poco por la función política que era su función política, y está bien, que era contener por izquierda los votos dentro del peronismo para llevárselo a los Massa. Sí. Entonces sí, contra esa estrategia política, donde no, con la gente de izquierda le decíamos vote de gente de izquierda, no vote por el mal menor, que es lo que se vota, por izquierda y por derecha. Pero Sí. la izquierda tiene algún afán de gobernar algún tipo de jurisdicción, por decirlo, en alguna escala, más allá de lo legislativo y lo gremial. ¿Hay un afán de gestión? No. Hay un afán de construir, de hacer política de masas. Digamos, por ejemplo, una de las propuestas es, y parte desde Alejandro Vilca en Jujuy, en lugar de hacerlo más concreto, es decir, bueno, está la experiencia del peronismo, está en esta situación, no quiero discutir en qué momento, etcétera. Es necesario algo nuevo. El Frente de Izquierda es muy chico para esto. Construyamos un partido de trabajadores, trabajadoras mucho más amplio, que incorpore que hay sindicalistas clasistas, que no sean necesariamente ideológicamente de izquierda ni ideológicamente trotskistas, para decirlo, ¿no? Generemos ese movimiento y veamos qué podemos transformar de la Argentina, pero sí en el sentido de cambiar el país, ¿no? De ser un equilibrio ecológico por izquierda para correr a la gente por izquierda. Muy bien. A mí me gustaría ver un gobierno de Miriam. Lo que pasa es que no hemos vivido una gestión ni de una intendencia. Bueno, y eso bien. Ahí lo voy a defender a Rosso, con el que hemos discutido mucho. Han gobernado otros que fueron desastrosos también y ya lo habían hecho varias veces. O sea, por eso, por esa ver experiencia de la gestión. Y además ahora gobierna un economista que no estaba ni entre los 50 economistas más por importantes eso, del Estado. Milei no puede. Así que, bueno, no, eso lo decía la gente. No. Me trosqué al final, ¿qué va a hacer? Me queda el juego de la democracia. Y en cualquier momento, igual a los que solemos votar peronismo nos van a hacer votar otra cosa. Si siguen jodiendo con esto, yo quiero necesitamos que alguien quiera gobernar algo, Leandro. Claro. Alguien que quiera gobernar algo que no sea Milei. Sí, este es el pedido desesperado. Y este es un mensaje para mí. Si siguen jodiendo con el internismo, vamos a terminar en otro lado aquellos que solemos votar al peronismo. Bueno, el juego de la democracia. Como diría Gabriel Suez, peor y mejor gobierno de la democracia. ¿Y por qué? Poniendo un cachito más de cerca. Ahí está. Peor, por una experiencia casi personal, de la Rúa, ¿no? ¿Por qué? Casi personal. Porque soy de esa generación, soy del tipo que salió el 2021 y nos mataron a los pibes al lado. Me acuerdo del velorio de Petete Almirón en 7 kilómetros caminando en Lanús. Entonces ahí hay como hay algo, viste, de un odio que uno guarda ya para poner el fino, ¿no? Porque hubo muchos otros, digamos, Macri, qué sé yo, también la reforma previsional, pero ahí tiene uno guardado un poquito de odio justo. El peor de la Rúa, muy bien. El peor de la Rúa. ¿Mejor? No la gambeteé, por favor. Ya lo hizo, gambeteó Bregman, toda la izquierda gambeteó esa pregunta acá. ¿Toda la izquierda gambeteó esa pregunta? Y está difícil, viste. Está difícil. Mejor en sus propios términos. Menos malo. Mejor en sus propios términos, Kirchner. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, claro. Mejor en sus propios términos. Hizo bien lo que vino a hacer. Que fue prometerle orden, digamos, después de la crisis del 2001, prometerle orden y reconstrucción de la autoridad del Estado, vamos a decirlo así, para decirlo amablemente, y lo logró. ¿Cómo lo logró después y cómo fue la deriva? Entraríamos a discutir 2 o 3 horas más. Pero me la facilitaste planteándome en sus propios términos. En sus propios términos también Menem, ¿no? Bueno, en sus propios términos. Con resultados muy distintos, ¿no? Bueno, en sus propios términos. Él vino a hacer eso, digamos. Sí. Entonces. Ahora, Cristina, tengo un minuto más. ¿Cristina no fue un gobierno más peronista de izquierda que el de Kirchner? Sí. Ideológicamente, ponele que sí. Esto ya en términos de análisis. Sí. En términos de contenido, creo que se peleó con todos los actores, empezando tempranamente con el sindicalismo. Es más gorila, Cristina, en el fondo, ¿viste? Si me preguntas a mí. Perdón que diga esto, es una impunidad, ¿no? Yo me acuerdo de la pelea con Moyano. Me acuerdo las diatribas contra los y las docentes porque trabajan poco. Veo difícil en un peronista que dice nosotros fuimos la alianza con el movimiento obrero decir esas cosas. Me gusta como título, ¿eh? Me gusta el título, me gusta. Señores, ha pasado Fernando Rosso. Gracias, Fer, por haber venido a charlar en esta edición de Cómo la ves. Vivo de acá. No, vas a salir vivo tranquilamente. Por favor. Todos y todas. Nos vamos a ir, pon el indio, dale.